Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, sean todos bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy vamos a conversar con el diputado ante la Asamblea Nacional, Robert Serra. Gracias por estar con nosotros. Muy Gracias a ustedes días por la invitación y buenos días a todo el pueblo venezolano. Sería interesante que nos realizara a esta hora un balance de la situación del país. Ayer la Fiscal General de la República presentaba cifras de todo lo que ha sido esta jornada de protestas nacionales y quisiéramos saber cuál es el balance, la posición que se tiene desde la Asamblea Nacional de toda la situación que hemos vivido los venezolanos en los últimos días. Sí, bueno, en primer lugar, unas protestas que iniciaron, bueno, que hoy no conocemos las razones que las motivan en todo el territorio nacional, ¿no? Y que están focalizadas en algunos puntos del país, sobre todo reducidas a los lugares donde permanentemente la oposición venezolana ha tenido mucha participación, mucha presencia, y que ya han calado, bueno, en hechos de violencia que el país todo, mayoritariamente, yo creo que hay sectores muy honestos, muy decentes de la oposición venezolana que han intentado y han manifestado su posición de desligarse de la violencia como forma, ¿no? Sobre todo porque, en primer lugar, no es la vía, y en segundo lugar, porque está haciendo... Ayer yo veía las declaraciones de uno de los astrólogos de la oposición venezolana, Luis Vicente León, que decía, no se han dado cuenta que en los barrios esto no ha calado, y que se están autoflagelando sectores de oposición al convocar estas marchas, a tragarse su propio humo. Bueno, están yendo contra eso y contra las instituciones del Estado, que tampoco es lo que el pueblo aspira de quienes tienen hoy una vocería en la oposición venezolana. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, aseguraba que este conjunto de protestas forman parte de un golpe planificado. También lo alertaba el presidente de la República cuando decía que era parte de un plan y que estamos viviendo un golpe de Estado. ¿Cuál es la posición que deben tener los venezolanos, los ciudadanos comunes, ante lo que ustedes denominan un golpe de Estado en desarrollo? Sí, bueno, en primer lugar estamos en un momento de decisiones. Por eso yo lamento que hasta esta hora haya todavía posiciones tan blandengues por parte de algunos dirigentes de la oposición venezolana, quienes en su deseo de estar con Dios y con el diablo no terminan de asumir una posición clara. O peor, tenemos hoy una dirigencia opositora que ha delegado su vocería política legítima a artistas internacionales. Entonces ya hoy tú no distingues si el líder de la oposición es María Corina o Madonna, si es Capriles o Ricky Martin, porque le han dejado incluso a artistas internacionales lo que corresponde a una vocería propia de la dirigencia opositora. Es un momento de definiciones incluso. Yo creo que ya el pueblo aspira a trascender de estas declaraciones por Twitter o declaraciones en repudio, sino acciones que vayan en mejoría del pueblo venezolano y en sustituir las acciones violentas por las acciones democráticas. En un país democrático, los cambios de gobierno se producen por votos. Eso no es solo aquí. Así que en todo caso, quienes dicen que quieren salir de Nicolás Maduro deben hacerlo por la vía electoral, deben construir una mayoría y deben sacarnos por esa vía. La violencia nunca es el camino y nunca será la forma en la cual el pueblo venezolano se expresará. Por eso esto no cala en el oeste de la ciudad de Caracas. Por eso en los barrios no hay guarimba. Por eso en los barrios de Caracas tú observas absoluta tranquilidad, calma. Tú observas al país trabajando, al país que sí quiere trabajar. Fíjate, esto está afectando, por ejemplo, a quienes quieren estudiar. A quien quizá desde la oposición venezolana, no estando de acuerdo con Nicolás Maduro, pero quiere que su hijo se gradúe, que quiere pasar su semestre. Esto está afectando a esos, a quienes tienen una situación de salud. Por consiguiente, estas guarimbas no perjudican, primero por el lugar donde están focalizadas a puntos del este de la ciudad de Caracas, o donde ellos tienen alcalde, pero además no perjudican al pueblo pobre, llano, que está con la revolución bolivariana, porque ese pueblo está trabajando, está estudiando, está construyendo, y cree además en la democracia que se ha venido formando por muchos años. Diputado, usted ha hecho referencia a los movimientos estudiantiles y usted precisamente llegó a la Asamblea Nacional gracias a un movimiento estudiantil. ¿Cuál pudiera ser el mensaje para estos jóvenes que tienen algunas demandas y que entran en el terreno político? ¿Cuál pudiera ser la orientación? Mira, a mí me preocupa que en este instante la oposición esté entendiendo la política como un juego de bolas criollas, donde el mingo es la violencia. El más violento pareciera ser el más héroe, ¿no? Observamos, por ejemplo, un general que salió en estos días con un fusil R-15 y para algunos era un héroe de la patria. Eso no puede ser la práctica política del país, y sobre todo cuando está solicitado por hechos frente a la justicia venezolana por una acción que es muy triste. Colocan unos alambres de púa en los postes en la ciudad de Caracas para acabar con la vida de venezolanos. Ya hay lamentablemente venezolanos degollados por esta acción. Esa no puede ser la práctica de un movimiento estudiantil que pretende sustituir
a la vieja dirigencia. Nosotros en primer lugar reconocemos, como lo hemos hecho siempre, el legítimo derecho a la protesta es constitucional, ahora pacífica, porque mi derecho termina exactamente donde empieza el tuyo. Mi derecho a la protesta termina donde empieza tu derecho a la educación, a la salud, a la recreación, o por lo menos eso fue lo que me enseñaron los abogados de la Universidad Católica Andrés Bello, que hoy defienden este tipo de protestas totalmente inconstitucionales. Así que la violencia nos llamamos a estos sectores del país a la paz. Vamos a convocarnos a un proceso de paz y a cambiar la quema de cauchos, a cambiar la guarimba por ideas, por propuestas, por proyectos, que es lo que el país espera de esta generación. Cuando usted hace referencia al estilo de protestas pacíficas, ¿hay señalamientos de represión por parte de los cuerpos de seguridad a los manifestantes? También hay acusaciones de violaciones de derechos humanos a todos estos grupos de jóvenes que están manifestando sus derechos legítimos. También hay señalamientos de infiltrados y se ha señalado principalmente a los grupos de colectivos y a los motorizados. Precisamente esta semana usted tenía una reunión con los colectivos. ¿Cuál es el mensaje para los colectivos? Y quisiera que nos hablara acerca de estos estereotipos que hacen referencia a los colectivos como grupos violentos en la sociedad. Sí, en primer lugar, bueno, decir, ¿no?, de dónde nace la lucha de los colectivos, que son grupos de trabajo que dan vida en las distintas parroquias de Caracas. En el caso nuestro nos converge directamente la parroquia 23 de enero. Colectivos que están siendo estigmatizados más o menos en el mismo formato de Abril. Yo no sé si tú recuerdas cómo se trataba aquí a los círculos bolivarianos, de círculos del terror para buscar pescar en río revuelto, estigmatizar a la población. Ya es un primer hecho de violencia, ¿no? Estigmatizar, degradar a la oposición venezolana por una posición política es lo primero contradictorio. Ahora bien, nosotros, tú lo decías, yo me reuní personalmente con los colectivos que dan vida en el 23 de enero, en el circuito de la ciudad de Caracas, con la finalidad de llamar a la paz y sobre todo de que ninguno de los bolivarianos, de los patriotas, caiga en algún tipo de provocación. Nosotros hemos hecho un llamado claro a la paz, confiamos en nuestro gobierno, confiamos en la Fuerza de Seguridad del Estado y tampoco somos grises en fijar posición. Si hubiese algún exceso por parte de algún cuerpo de seguridad del Estado o de quien quiera que lo hubiese, nosotros lo vamos a repudiar. A nosotros nos duele la muerte de cualquier venezolano. La violencia no distingue y por consiguiente la paz tampoco distingue entre sus convocados, nos llama a todos. Y nosotros no calificamos entre muerte más importante, la del compañero Juan Montoya del 23 de enero, o la muchacha Génesis, o cualquier otro de estos compañeros. Para nosotros, la vida tiene un valor fundamental de todos los sectores. Ahora, tú tienes que, cuando abordas la fiebre, ver qué es lo que la genera, la causa, dónde están los convocantes. Muchos de ellos olvidados. Fíjate que ya ahora nadie habla de Leopoldo López. Hasta ellos mismos lo olvidaron. Ya, porque cumplió un rol, era convocar a la violencia, era desencadenar esto, y ellos lo aislaron. Es lo que pasa frecuentemente en la oposición, ¿no? Que tratan ellos de pensar solo en sus propios intereses. Posiciones muy grises como la de Capriles, que voy a Miraflores, pero no voy, pero si me dan cadena, pero... No. O estás con la violencia o estás contra ella. Basta de declaradera por Twitter, asuman su responsabilidad frente al país. ¿Son o no dirigentes de esos sectores? ¿Se le fueron o no de las manos los violentos que están afectando incluso a propios sectores de oposición? Usted habla de asumir la verdad y precisamente el presidente de la República ha dicho la necesidad de la creación de una comisión por la verdad. Desde la MUT hay voceros que aspiran que diputados de la oposición también estén involucrados en esta comisión. ¿Cuál debe ser el espíritu de esta comisión por la verdad? Bueno, su nombre lo dice, ya el espíritu lo dice el nombre, ¿no? Que es la búsqueda de la verdad. El presidente ha convocado la designación de una comisión por la verdad con la finalidad de escuchar a todos los sectores del país, que es fundamental, y para ello debemos estar convocados todos los sectores que damos vida en la sociedad. Yo creo que es un espacio importante, igual que la Conferencia Nacional por la Paz, que se ha sido convocada para el día de mañana. Creo que hay esfuerzos importantes por esto. Incluso, Endrina, yo creo, mira, por matemática elemental, si tú sumaras los pocos focos esos de violencia que hay, donde hay guarimba, y le pusieras, bueno, 300, hasta 500 pudieras ponerle por cada uno de esos focos, que no los hay, tú te darías cuenta cuántos sectores están en esta matriz lamentable de buscar la violencia como salida. Nuestra Constitución es muy clara con respecto a la sustitución y al cambio de gobierno, y lo hace por la vía electoral. Nosotros estamos muy conscientes de ello y por eso llamamos a la paz, a construir solución en base a los temas estructurales. Esos muchachos, por ejemplo, no han entendido que, fíjate, ellos protestan supuestamente por seguridad, pero entonces tienen que tener ahí un grupo de guardias, de Policía Nacional Bolivarianos, pendientes de que ellos no cierren la vía, en vez de estarle cuidando la vida a los venezolanos. Entonces es contradictorio. Protestan, entre otras cosas, porque han dicho muchas cosas, por el abastecimiento, pero queman los camiones de Mercal, pero queman los camiones de Pedeval que trasladan toneladas de alimentos para el pueblo venezolano,
protestan por otras cosas y perjudican bancos. Bueno, llegaron incluso a quemar un banco público, un banco privado. Eso te habla de que ahí no hay objetivos claros. Y por supuesto, como te digo, no hay definitivamente ni siquiera un horizonte, no hay claro una línea hacia dónde van. Y delegan esto, o artistas que ahora son los nuevos dirigentes de la oposición, o a medios internacionales que han querido hacer una campaña de Venezuela, esos mismos que no nos hablan ni de Guantánamo, ni de la frontera México-norteamericana. Bueno, CNN eso no nos habla, pero quiere hacer una supuesta tensión en Venezuela. Esa es la realidad que hoy vivimos aquí. Frente a eso nosotros estamos decididos a hacer la paz, a convocar a la paz. Y como en toda democracia, quieren salir de nosotros, tienen que ganarnos con votos, tienen que convertirse en alternativa. Y mientras no se conviertan en una propuesta de país para los sectores mayoritarios, para los pobres, ellos no van a lograr hacerlo. Diputado, se nos agotó el tiempo. Este año sabemos que no es un año electoral. Entonces, ¿qué va a pasar en este compás de espera? ¿Cómo se propicia el diálogo? Bueno, fíjate, este es el año precisamente para eso. El presidente de la República, Nicolás Maduro, inició anunciando dos temas estructurales: la lucha contra la inseguridad y la lucha contra el acaparamiento y la especulación para controlar la economía. Ojalá ellos nos permitan, que no es un año electoral, trabajar en ese aspecto. Nosotros los invitamos desde aquí. Miren, las autoridades universitarias y autoridades educativas, vamos a convocar a clases. ¿Qué mejor aporte de un estudiante que formarse en aulas? Muchos de ellos años estudiando, ya ni siquiera pretenden el título, sino salen jubilados de esas universidades. Bueno, los convocamos a los espacios de formación académica y a estos estudiantes a que se incorporen a la lucha. No es la violencia el método que valida el pueblo venezolano. El pueblo venezolano es democrático, el pueblo venezolano es pacífico y el pueblo venezolano está consciente del momento histórico que hoy vive, no va a morder el peine. Tú decías, en esa reunión de los colectivos, yo se los decía, nosotros no vamos a morder peine de ningún tipo, no vamos a caer en provocación, nosotros llamamos a la paz, la vamos a construir y debemos aprovechar que no es un año electoral, como tú lo decías, para resolver los temas estructurales del país. Vamos por la paz y la vida y vamos por una economía que es la que aspira a nuestro pueblo de nosotros. Bueno, le damos las gracias al diputado de la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Robert Serra, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista Venevisión.